¿Qué tal, gente? Una vez más por estos lados, estamos haciendo una rutica ahí sencillita, dando con la híbrida. Y les quería tocar un tema que a veces pasa un poco desapercibido, pero también es muy importante. Entonces, esperen que voy a pasar un cañito. Gente, como ven, pues este charquito, una sequía por estos lados. No, esta cosa se secó. Los días, bueno, ahora sí, como les decía, un tema que a veces pasa mucho desapercibido, que es con respecto al tamaño del envielado, de las bielas, ¿cuál tamaño? Las bielas vienen de 165, 170, 175 y hasta 180 de consigo. Pero antes, un saludo a toda esa gente que está siguiendo el canal, que les gusta la mecánica, les gusta la bicicleta, a la gente de España, México, Perú, algunos de Brasil y sobre todo Colombia, que es donde me encuentro. Un saludo a toda esa gente que apoya mi trabajo, apoya los contenidos del canal. ¿Sirve, no sirve, o para qué es, o qué beneficia, aunque no ayuda a tener el envielado más corto, más largo? No tengo la nave. Entonces, como primero nos damos de cuenta que cuál es el tamaño de nuestro envielado. Exactamente aquí, ahí ven que dicen 175, sea en este pedal, en esta parte del envielado, o en esta parte de acá, también en la parte de atrás. Ahí nos damos de cuenta de cuál es el tamaño. Y si sirve o no sirve, o nos beneficia o no, la respuesta es sí, aunque los cambios son muy mínimos, aunque la sensación y la comodidad varía mucho. Por ejemplo, unas bielas que son 175, esas bielas nos vienen siendo más largas, lo que nos va a producir más palanca en el pedaleo. Esas bielas entre más largas, 175 o 180, se recomiendan más en bicicletas que son de contrarreloj, de pista, donde necesitan que el avance sea más efectivo, que no hay tanto cambio brusco de ritmo y eso. Cuando hablo de cambio brusco de ritmo, más que todo nos enfocamos a carreras cortas, los que son muy dinámicas, mucha explosividad, mucha subida, muchas bajadas, más que todo en MTB. En ese punto sí es más recomendable usar bielas más cortas, los que son 170. Son más cortas y nos dan más, y se nos hace un poquito más fácil pedalear al manejar más rotación. Necesitamos más rotación, tener más cadencia, más efectividad en el pedaleo para poder pasar por caminos más empinados, más bruscos. Entonces sería el consejo. Por acá les voy a dejar una tabla que viene siendo una tabla de referencia para las medidas exactas que se necesitan con respecto a la altura. Con respecto a la altura hay unas medidas. Con respecto a la longitud de las piernas del piso a la entrepierna hay otra medida. Y con respecto también se hace otra medida para el sillín, por si le ponen una biela más corta, entonces toca subir el sillín un poquito. Si le ponen una biela más larga, toca subir el sillín un poquito. Entonces, normalmente está estandarizado, las bicicletas vienen estandarizadas acorde a la talla. Si son bicicletas de talla M, talla S, las bielas vienen de forma estándar, vienen en 170. Ya las bicicletas que vienen talla L en adelante, vienen con un envielado 175, o ya XL o XXL ya vienen con una biela 180, aunque ya son muy raros. Normalmente acá en esta zona en Latinoamérica no es muy común ver ese tipo de tallas. Bueno, gente, en resumen, ¿sirve o no sirve tener las bielas más cortas, más largas? La respuesta es que sí, es más cómodo. Por lo menos en lo personal, yo mido 1,83 y todas mis bicicletas vienen con medidas de 175 milímetros. También usé una 170, pero manejaba mucha cadencia, para mí era muy rotado. Y en lo personal, no sé si, aún no me dio la longitud de mis piernas, entonces lo más probable es que lo más conveniente para mí sea unos 75, porque la siento demasiado cómodo. A eso me quería referir. A veces no es tanto la medida y eso, sino a la comodidad que sientan ustedes. Si miden unos 60 o unos 70, cómprense una biela 170 y péguense la chismoseada. Es bueno ser curioso con respecto a la bicicleta, para tener todas
los datos exactos y conocer nuestro cuerpo, conocer nuestra bicicleta para poder mejorar nuestro rendimiento. Entonces, 1.70, 1.60, biela 170, 1.80 en adelante, biela 175. Si les gusta mucho en MTB y el camino hay subidas, hay bajadas, hay obstáculos, pendientes y eso, trocha y salto aquí, salto allá, les recomiendo bielas de 170. Son más cortas, el pedaleo más rotado y es más dinámico para pedalear. Si lo que ustedes son clasicómanos, sea MTB o sea ruta, les recomiendo bielas 175. Si lo que quieren es mantener pedaleo constante, quieren mantener más palanca al pedalear, 175, 180, igual como le había dicho. Por acá les va a aparecer otra vez el tablero de la medida, la referencia, así que eso es todo. Gracias por el apoyo. Los que de pronto les guste la ruta y eso y quieran seguirme, yo también hago rutica y las monto en el Strava. Por acá le voy a dejar el nombre para que me sigan en Strava. La gente que me siga, la sigo también, no hay problema. Así que saludos a la gente que sigue el canal.